La serie Yali Kapkini, que terminó recientemente su aventura en la pantalla, dejó muchos signos de interrogación, escenas sin terminar y, por supuesto, algunos grandes secretos que nadie notó. De hecho, hubo algunos hechos en la serie que nadie notó y nunca fueron contados a la audiencia. En este vídeo compartiremos contigo 7 datos sobre la serie Yalan que algunas personas conocen y otras no. Empecemos rápidamente, sin dar demasiados detalles y haciendo reflexionar aún más. En primer lugar, te recomendamos que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo para la continuidad de este tipo de vídeos. 1. Hecho, ¿a quiénes se les ofrecieron realmente los papeles de Ferit y Seyran? Los primeros nombres considerados para los personajes principales de la serie, Ferit y Seyran, no fueron en realidad Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir. La productora inicialmente mantuvo conversaciones con Atay Ulusoy y Alina Boz para estos papeles. Alina Boz fue considerada especialmente para el personaje de Seyran, y la primera oferta para Ferit fue para Atay Ulusoy. Sin embargo, ambos no aceptaron esta oferta porque estaban involucrados en diferentes proyectos en ese momento. Y luego se llegó a un acuerdo con Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir, quienes brillarían como estrellas. El dúo Seyfer que dejó su huella en la serie hoy en día tal vez nunca hubiera existido. Esto permanece en la memoria como uno de los hechos detrás de escena más interesantes de la serie. Dato número 2. ¿Esme y Tayyar fueron amantes en el pasado? Entonces, ¿quién era el verdadero padre de Suna? El personaje Tayyar, que se unió a la serie en la segunda temporada, mostró un intenso interés en Esme. Y era evidente que este interés no era casualidad. Porque los guionistas habían comenzado a contar el pasado de Esme. Se dio a entender que Esme trabajaba en el club nocturno antes de conocer a Kazmi, que en ese momento estaba teniendo un romance con Tayyar. Fue durante este periodo cuando se habló de que Esme podría haber quedado embarazada de Suna y que se había casado con Kazm sin darse cuenta, justo antes de casarse. En realidad esto significaba que Suna podría ser la hija de Tayyar. De hecho, la declaración de Suna "siempre he sido una extraña en esta familia" fue solo una de las escenas que insinuaron este hecho. Sin embargo, este audaz escenario fue abandonado debido al temor a la reacción del público. Y sin ahondar más en el pasado de Esme, la historia tomó otra dirección. ¿Verdad 3? ¿Frat, el hijo de Sultan, en realidad era de Ferit? Este incidente es quizás uno de los más sorprendentes de la serie. La primera mujer en la vida de Ferit fue Sultan. Además, esta relación ocurrió con el plan de Ifakat. En los primeros escritos del guión, se creía que el niño llamado Frat, engendrado por el sultán, en realidad era hijo de Ferit. Sin embargo, esta fue retirada en el último minuto debido a la preocupación de que la serie pudiera dañar la estructura familiar. En realidad Ferit ya tenía un hijo, pero el guión no lo contemplaba. Este sigue siendo uno de los detalles interesantes de Kingfisher que no se enfatiza pero del que algunos grupos hablan con frecuencia. 4. ¿Verdad? ¿Quién fue el verdadero responsable de la muerte de Fuad? Si recordáis, hacia el final de la primera temporada, Ferit se había propuesto llevar ayuda a Seyran, Suna y Abidin. Junto a él estaba su esposa Asuman. Pero este viaje de ayuda terminó en un terrible accidente de tráfico. Asuman sobrevivió al accidente, pero Fuad perdió la vida. Aunque a primera vista todo parecía un accidente, detrás de este incidente había un plan mucho más oscuro. Según los escenarios alternativos escritos en el trasfondo de la serie, este accidente no fue en realidad una coincidencia. Porque justo después de que Fuad abandona la mansión, Tark se entera de esta información y envía a sus hombres tras él. En el guión, estaba escrito que Tark dio un mensaje sutil pero peligroso a uno de sus hombres, como llegar tarde a donde se dirigía Fuad. Este mensaje fue en realidad un precursor de un sabotaje planeado. Así que el camión que chocó el coche de Fuad no fue el resultado de un simple error de tráfico. Al contrario, fue parte de un asesinato organizado por órdenes de Terik. Esta escena fue mostrada a la audiencia como un accidente, pero en el borrador del guión estaba claramente escrito como un asesinato planeado. Sin embargo, este escenario no se llevó a cabo porque se quería guardar el personaje de Tark para la gran escena en la que dispara a Ferit más tarde. Si se hubiera revelado que era el asesino de Fuad, esta carga dramática se habría agotado pronto.
Aunque Ferit ataca a Tark diciendo mi hermano murió por tu culpa, no se ha logrado ningún avance en la serie hacia el verdadero asesino que es Tark. Aunque los escritores querían que el público sospechara, decidieron dejar este asunto sin explicar. Este fue uno de los hechos más llamativos que se pasó por alto y quedó sin resolver en la serie. 5. Hecho: Ifakat mató a la esposa de Ali Saga. El personaje de Ifakat fue uno de los personajes más insidiosos y oscuros de la serie Yalan. El mayor crimen de este personaje, que llama la atención por su sangre fría, sus planes y su actitud manipuladora, nunca fue completamente revelado en la serie. De hecho, esta oscura verdad, que se ha insinuado desde las primeras temporadas de la serie pero nunca se ha procesado por completo, es que Ifakat había asesinado a la esposa de Ali Sa'a, Fazilet Koran, años atrás. Este secreto, conocido por muy pocas personas, en realidad tenía el potencial de crear un gran efecto de choque en la serie. Sin embargo, el guión decidió ocultar este secreto sin revelarlo por completo. La única persona que sabía de este crimen era Falzi Fikrille, la hermana de Ifakat. Fikrille también le transmitió este hecho a su hija Serpil. Sin embargo, con la muerte repentina de Fikrille y la eliminación de Serpil de este número, el crimen de Ifakat quedó completamente enterrado en la historia. Ni Ali Sa'a, ni Oran, ni Ferit pudieron aprender esta gran verdad. De hecho, hacia el final de la serie, Ifakat fue presentado como un ángel de bondad. Se le mostró como un personaje que cuida de su familia y trata de unirla. Sin embargo, nunca se enfrentó a este terrible crimen en el pasado. El hecho de que este incidente no fuera cubierto completamente en la serie dio a la audiencia la sensación de que había un gran secreto faltante. El hecho de que un personaje como Ifakat fuera tan purificado y llegara a la final no satisfizo a muchos espectadores. Sin embargo, esta gran verdad podría crear un gran enfrentamiento en la familia Koran y traer un final inolvidable a la serie. Por lo tanto, el hecho de que Ifakat matara a Fazilet Koran es uno de los hechos poco conocidos que no se menciona mucho en la serie pero que tiene un gran significado. 6. Hecho: Ifakat también mató a su hermana, la adivina Fikrille. Este artículo completa el anterior. Porque Ifakat no solo mató a la esposa de Ali Sa'a, sino también a su propio hermano que conocía este secreto. La adivina Fikrille contó este secreto misteriosamente al comienzo de la serie. Sin embargo, fue eliminado repentinamente de la serie después de algunos episodios. Esta muerte fue en realidad obra de Ifakat. Serpil, la hija de Fikrille, se enteró de este secreto, pero su personaje también cambió y se le dio un final feliz en el final. La serie dejó muchos acontecimientos sin terminar, dejando su narrativa dramática inconclusa. Sin embargo, Ifakat completó la serie sin enfrentarse nunca a los dos grandes asesinatos que cometió. 7. ¿Verdad? La relación entre Ferit y Suna era real. Y ahora llegamos a quizás la verdad más debatida. ¿Esa escena entre Ferit y Suna fue real o un sueño? Luego de emitirse la serie se hicieron declaraciones sobre esta escena diciendo, fue un sueño. Pero en realidad esa relación fue escrita como real. Normalmente este era un escenario que solo quedaría en un sueño. De hecho, seguiría siendo sobre todo el sueño de Suna. Sin embargo, este acontecimiento fue escrito como una realidad en lugar de un sueño, aunque se sabía que atraería reacciones. Según el escenario, Ferit y Suna debían experimentar un gran colapso después de este error. Llegarían al punto de la locura y se enfrentarían al arrepentimiento. Sin embargo, este desarrollo también quedó a medias. Ningún personaje se enfrentó a este grave error. El incidente fue olvidado y encubierto. Y Ferit y Suna continuaron actuando en la serie como si nada hubiera pasado. Este siguió siendo uno de los hechos más eclipsados y no revelados de la serie. Entonces, ¿qué otras verdades cree usted que había que no nos dijeron? ¿Y cuáles de estos 7 datos habías escuchado antes? No olvides escribir tus pensamientos sobre estos temas en la sección de comentarios. Aunque la serie Yalan ha terminado, estamos aquí y continuaremos con ustedes con nuevos vídeos. En nuestro próximo vídeo, ¿habrá un nuevo proyecto del equipo Kingfisher? Estaremos aquí con nuestro vídeo sorpresa llamado. Para no perderte este vídeo y nuestro nuevo contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Cuídate hasta el nuevo vídeo, nos vemos pronto.